la mesa un debate muy interesante que nos implica como medios de comunicación, pero siempre hemos dicho aquí en RCN Radio que de esos temas hay que hablar, sobre todo porque los medios de comunicación nos debemos al escrutinio público. Los medios de comunicación creamos agenda pública, somos parte del debate público y tenemos que estar abiertos para que los ciudadanos primero conozcan cómo funciona por dentro un medio de comunicación y segundo nos puedan criticar y puedan también opinar sobre las cosas que pasan en los medios de comunicación. Se han generado un par de debates en los últimos días sobre dos temas que tienen que ver con pauta y medios de comunicación. En general, los periodistas nos pronunciamos con frecuencia sobre lo que tiene que ver con el contenido y dijéramos que no se discute la inviolabilidad de los contenidos, por lo menos no en términos filosóficos, así todos los días haya intentos de censura por distintas vías, pero en términos filosóficos la Constitución y las leyes consagran la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de informar. Pero se empieza a generar un debate en torno a qué tanta libertad hay en materia de pauta en los medios de comunicación. Y es un debate sano que creemos que se debe dar de cara al público. Dos debates decimos en los últimos días. Uno que implica el periódico El Espectador, se generó tremendo revuelo por una publicidad de un abogado, cuyo nombre no importa realmente. Se generó una publicidad tanto en redes como en el impreso de un bufete de abogados que la gente considera abogado polémico. Vino una andanada en redes sociales contra el periódico El Espectador, se armó el debate y su director Fidel Cano publicó en un muy recomendado, digo a propósito, muy recomendado video que mantiene permanentemente Fidel Caro sobre la redacción al desnudo, donde le responde justamente a los lectores la explicación que había detrás de esa pauta que se publicó. Me parece muy pertinente traer a colación este debate. Luego hay un fallo judicial que ordena a los canales de televisión publicar una pauta que se habían negado a publicar. Debo hacer claridad aquí que nosotros como medio de comunicación de RCN Radio tenemos un conflicto de interés en este caso, porque obviamente tenemos como canal hermano el canal RCN que aparece allí en esa decisión judicial. La pregunta que quiero plantear a los invitados que tenemos ahora es, ¿qué tanta debe ser la separación entre pauta y contenido? ¿Qué tanto se debe meter el Estado? ¿Qué tanto se debe meter la opinión pública a hablar de pauta o no? ¿Y cómo lo debemos manejar los medios de comunicación de cara a la transparencia que debemos a nuestros oyentes, lectores, televidentes, en fin? Dos invitados. Don Fidel Cano, director del Espectador, un honor tenerlo aquí en esta mesa. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Y nos acompaña también Werner Sitzman, que es el director ejecutivo de AMI. AMI, que reúne a muchos de los medios de comunicación en Colombia, buena parte de los medios de comunicación en Colombia. ¿Ya dejamos de decir Antiguan Diarios? Antiguan Diarios, ya esperamos que sea AMI, AMI, la marca AMI, recordada. Asociación de Medios de Información, porque es un poco más amplio que los diarios, pero están allí algunos de los medios de comunicación más importantes del país. Y nos parece que es muy interesante tener una mirada gremial y una mirada desde la dirección de un medio de comunicación. Además de quienes estamos en la mesa, no sé qué me hicieron el profe y José Manuel, que estaban muy activos en el debate, se volaron a tomar tinto, pero hemos venido discutiendo esto fuera de micrófono y lo queremos compartir ahora con los oyentes. Le pregunto inicialmente a Fidel, a propósito de las explicaciones que dio sobre esa pauta, porque se vino el mundo encima por una pauta de un abogado que a la gente no le gusta. Y entonces la pregunta es, ¿qué tanto un director de un medio de comunicación tiene o no tiene injerencia en la pauta y qué tanto debe tenerla, Fidel? Pues yo creo que debe tenerla en cuanto al contenido. Mejor dicho, yo sí creo que esa línea divisoria debe mantenerse lo más firme posible entre lo que es publicidad y lo que es el contenido. Entonces yo entiendo que hay cierta publicidad que es posible que uno decida no publicar por diferentes circunstancias, pero yo creo que esa es una decisión que afecta en realidad la libertad de expresión. Yo creo que cualquiera debe tener derecho a hacer una publicidad, obviamente si no está, como decía, pues no está, no sé, llamando a cometer un delito o cosas de ese tipo. En este caso, pues este abogado sí puede ser muy polémico y, y muchas cosas que ha publicado el espectador, por cierto, sobre él. Pero aquí era una publicidad de un bufete de abogados legalmente establecido que está operando sin ningún problema en este país y el aviso no estaba ni llamando a cometer delitos ni mostrando cuál es su posición ética frente al derecho o cosas de ese tipo. Eran simplemente un aviso de su bufete de abogados. Yo ahí no creo que un director tenga que decir que porque ese señor no nos gusta, ni cómo se viste, ni lo que piensa,
ni otras cosas, vaya a decidir que no tiene derecho a poner una pauta como cualquier otro bufete de abogados. Le pregunto a Werner Sitzman de AMI, ¿debe haber esa línea divisoria que plantea Fidel entre publicidad y contenido? Muralla china la llamo yo. Pues yo no sé si muralla china hoy en día, Yolanda, pero claramente son dos cosas distintas. Lo que tienen en común es que van dirigidas a una audiencia y la audiencia es la que se merece el mayor de los respetos. Y yo creo que como medios integralmente considerados, tanto desde lo comercial como desde el contenido, se debe trabajar es en la línea de respetar por encima de toda la audiencia, porque es hacia ella hacia quien va dirigida la información, la periodística o la comercial. Entonces, a ese respecto, así como hay políticas editoriales que por supuesto son potestativas de la dirección y de los periodistas, también hay unas políticas y unos criterios en relación con la pauta, pero que lo que deben atender es al respeto siempre por la audiencia. Ahora, entendiendo que se debe respetar a la audiencia y entendiendo esa línea divisoria entre pauta y contenido, tangencialmente decía Fidel en un momento, el medio puede tomar la decisión de publicar o no publicar una publicidad, pero todo el mundo puede tener acceso a la publicidad sin que nadie diga, usted no tiene derecho, de alguna manera, siempre y cuando sea legal, dijéramos. Sí, yo creo, o sea, entre menos restricciones, pues somos más libres todos y la publicidad pues es un derecho de la gente a publicar. Porque si empezamos a intervenir a que solamente damos publicidad a quien estamos confiando, entonces sobre toda publicidad tendría el director que dar un visto bueno y con eso, digamos, estaría asumiendo la información de esa publicidad, como que yo valido la información publicitaria que sale en cualquiera, la que salga. Entonces, eso me parece que si uno abre esa ventana, pues termina entonces decidiendo qué es lo que la gente, a lo que la gente puede tener acceso o no. Y eso a mí me parece restrictivo de la libertad de expresión. Yo quiero aterrizar el debate en casos concretos. Pongamos, por ejemplo, cuando estamos en época de elecciones, publicidad política pagada y hay un candidato que ofrece la pena de muerte. Uno, por el caso del lado comercial, un aviso contra las vacunas. ¿Qué hacer en esos casos? Sabiendo, por ejemplo, en el caso de la pena de muerte, que está prohibido por Constitución, y en el caso de las vacunas, que hay evidencia científica descomunal, en el sentido de que las vacunas, por ejemplo, en el caso del papiloma humano, evita muertes por cáncer de útero. Pero hay un movimiento antivacunas. Pero hay el movimiento antivacunas ¿Qué hace ponerlo? uno en esos dos casos concretos? ¿Qué hacer con esa publicidad? Voy a empezar con Werner, de la AMI. Pues a ver, yo creo que hay un marco legal y hay un marco legal que hay que respetar. Y dentro de ese marco legal, además de unas restricciones, está el derecho a la libertad de expresión y al debate. Yo creo que si hay personas que quieren publicar o publicitar sus opiniones libres, respetables, respetuosas en relación con temas que pueden generar polémica, deben poder hacerlo. Fidel. Pues yo también creo, digamos, como decía Werner, lo importante es que las audiencias sepan qué es lo que están leyendo. De manera que lo primero es que vaya identificado como publicidad política pagada o como publicidad comercial. Y que eso sí, el director o el medio se reserve el derecho de hacer la información totalmente contraria a lo que no cree, digamos, de esa publicidad. En el caso de las vacunas, pues un artículo enfrente de ese aviso explicando qué es lo que pasa cuando uno decide que no se vacune a la gente, por decir algo. De manera que, de nuevo, yo insisto, en esa línea tiene que ser clarísima en que una cosa es el contenido que valida el medio con su nombre, con su logo, y otra cosa lo que es publicidad, y que las audiencias tengan muy claro qué es publicidad y qué es información. Profesor Jorge Restrepo. Gracias, Yolanda. Supongamos que, digamos, es un producto para supuestamente la salud que en últimas puede causar daño. Hay tratamientos, digamos, contra el cáncer, supuestamente contra el cáncer, que curan el cáncer. ¿Ese tipo de publicidad debe ponerse incluso? ¿O hay un límite que es el de no causarle daño a las personas, a la salud de las personas, individual y masivamente considerado? En ese tipo de casos el medio debería decir, no, yo no pongo esto porque sé que causa un daño. Aquí se han tocado dos temas importantes, uno que menciona María Elvira y es el marco que diferencia el contenido editorial del contenido publicitario, sea la publicidad nativa, el content marketing, todas esas cosas que hoy en día son una realidad, que los medios
las están usando, y no digo hoy en día, hace tiempos, no sé si ustedes recuerdan, hace muchos años cuando se envolvió por primera vez la Sí. primera página de un periódico, todo el mundo se rasgó las vestiduras porque eso era horroroso. Bueno, eso ha seguido evolucionando y estas son las nuevas formas en las que se maneja hoy en día. Lo importante es que se distinga de cara a la audiencia qué es una cosa y qué es otra. Y en lo que usted menciona, profesor, en relación con estos temas, claramente hay hoy en día hay muchas más restricciones en relación con la información publicitaria que las que había antes, en particular vía la autorregulación. En el mundo entero hoy en día hay cada vez más información en relación con lo que es bueno y es menos bueno, por ejemplo, para la salud humana, para la salud emocional, para los menores, etcétera, etcétera. Y a raíz de la existencia de toda esa información, las mismas industrias, los mismos anunciantes, las agencias y los medios están llegando a unas autorregulaciones precisamente para que lo que se ofrece como contenido a los usuarios sea lo que más se ajuste a lo que más les conviene conocer. Entonces yo creo que ese nivel de conciencia cada vez mayor alrededor de lo que se puede y no se debe decir ha ido aumentando. Pero la administración en la realidad es compleja. Seguramente la tentación de vender avisos que en un momento dado excedan determinadas cosas va a estar ahí y eso nunca va a ser perfecto, pero lo importante es esto, que haya este debate, que haya esta polémica para estar encima del tema. Estamos con Werner Sitzman de la Asociación de Medios de Información y con Fidel Cano, director del Espectador, hablando sobre pauta y contenido. Pauta en términos de información comercial en los medios de comunicación, contenido, cuándo se cruzan, cuándo debe haber claridades, cuándo se le debe meter la mano a la publicidad como tal o no. El profe hacía una pregunta y se la quiero trasladar a Fidel, y es, ¿qué pasa con la publicidad que hace daño? Es decir, si consideramos que hay una publicidad que dice, úntese remolacha y eso le arregla el cáncer o no sé qué, ¿y quién puede establecer cuándo la publicidad hace daño? ¿Y qué hacer con ella, Fidel? Pues para mí el problema es ese, o sea, no es que esté promoviendo, digamos, que ojalá haya publicidad diciendo que la remolacha te sana el cáncer, pero el problema es dónde trazas tú la línea. El problema cuando tú abres esa puerta es que ¿quién va a decidir qué es lo que hace daño o qué es lo que no hace daño? Eso es lo que no nos gusta del otro ejemplo que pusiste tú de lo de Red Papás. Que lo que no nos gusta es que un juez obligue a publicar una publicidad. Pero posiblemente, digamos, los que defienden y yo lo defiendo, digamos así también tenga mi conflicto de intereses y no guste en el grupo económico en el que yo estoy, pero a mí me parece que tiene todo el derecho Red Papás de publicar esa publicidad. Pero lo que no creo es que un juez sea el que tenga que decir, oiga señores, tienen que publicar esta publicidad. Entonces para mí el problema es de dónde trazar la línea, o sea, porque cuando uno abre esa puerta, pues esa línea empieza a ser una decisión autoritaria de alguna manera. ¿Dónde pongo yo la línea y a quién le permito y a quién no le permito? Le quiero preguntar sobre ese punto a Werner, sobre si un juez debe decir lo que se debe o no se debe publicar, porque dijéramos, en este caso un juez está diciendo, la deben publicar, los canales habían dicho no la queremos publicar, y el juez dice, la debe publicar. El juez puede decir, no la debe publicar o sí la debe publicar. ¿Cuándo un juez se debe meter en la pauta publicitaria? O pregunto más amplio, ¿se debe meter un juez en la pauta publicitaria? Pues en los estados de derecho los jueces siempre tienen la última palabra sobre la base de un ordenamiento jurídico que se los permita. Entonces, si aquí lo que se estaba cuestionando era la libertad de expresión de una asociación que tenía un mensaje que era relevante, que es prudente, y unos medios consideraron que no tenían certeza sobre el sustento del tema y por eso no lo publicaron. A mí personalmente, digo es una opinión personal, me parece sana y correcta la opinión del juez. Y me parece que coincide además con la opinión que mayoritariamente tuvimos la mayor parte de los medios a la hora de recibir esa pauta. Fueron la minoría los que no la recibieron sobre la base de que los argumentos científicos no eran suficientes. Y eso toca con lo que hablábamos antes, en el sentido de que a quién le corresponde decir qué publica y qué no publica. Yo creo que finalmente la responsabilidad sobre los avisos es de los anunciantes. La publicidad sobre los avisos no es de los medios. Los medios somos un canal y como tal hacemos un análisis, por supuesto podemos tener unas políticas y podemos en un momento dado tomar unas determinadas decisiones, pero si un aviso publicado contiene, por ejemplo, una información falsa o está sustentado sobre estudios científicos que no corresponden a la realidad, esa responsabilidad es del anunciante, no del medio. Claro, ¿y qué pasa si el juez da la orden de publicarlo aunque haya información falsa, por ejemplo? ¿Dónde queda la libertad también de un medio de comunicación de decir pongo pauta o no pongo pauta? Sí, exacto. Pues hasta la última instancia, el medio también puede dar su batalla y es lo que entiendo que está ocurriendo con ese tema. Fidel.
Sí, yo no estoy mal, la defensa que tenían los canales frente a esto era precisamente que había alguna ley o alguna normatividad, no estoy claro, que hacía corresponsable al medio de la información que había en la publicidad. Cosa complicada. Que es que ese es el lío, ese es el problema de que entonces cada pauta que sale en un medio, el medio es responsable de lo que contiene esa publicidad. Ese es el problema cuando uno empieza a quitar esa línea divisoria entre publicidad e información. Sí, Fidel, José usted Manuel. ha dicho que es importante que cada medio trace las líneas que considera y tome las decisiones de acuerdo con criterios de conveniencia editorial, pero también comercial. ¿Cómo está funcionando ese diálogo, si es que funciona, entre quienes producen la información, el contenido y quienes están a cargo del área comercial? ¿En algún momento es conveniente o no que el área de contenidos le explique por razones de conveniencia al área comercial que no debería recibir una pauta? ¿Cuál es el límite que se está trazando en ese sentido? Porque diera la impresión también que si no hay un pronunciamiento judicial en contra de una empresa o de un personaje, pues todo vale. Sigan recibiendo la pauta mientras llega ese pronunciamiento judicial. Como decía un expresidente, voten antes de que los metan a la cárcel. ¿Pasa eso? ¿Está pasando eso? Y hay un diálogo, digamos, entre las áreas de contenido y las áreas comerciales que pudiera tratar de resolver esos dilemas. Sí, es un debate interno difícil, no te voy a decir que no. Cada vez más difícil además porque estamos aprendiendo todo desde este nuevo mundo eh, digital y digamos de redes sociales donde la publicidad y la información están totalmente mezcladas y la verdad y la mentira también y la manipulación y la información también. Y en ese escenario es en donde nos estamos moviendo los medios y estamos todos aprendiendo cómo nos movemos ahí. Antes era un poco más fácil, digamos. Pero evidentemente cuando yo digo trazar la línea y la muralla china, digamos, necesita unas ventanitas de conversación, ¿no? Porque los periodistas no podemos ser ajenos a que pues sostener una redacción requiere unos recursos y todavía la publicidad es la que trae esos recursos mayormente, y frente a eso los periodistas no podemos ser ciegos tampoco, ni de las nuevas tendencias de cómo se está utilizando la publicidad. Lo que pasa es que lo que estamos viendo en redes y en los nuevos medios sobre todo, es que no les importa confundir la información con la publicidad. Claro. Entonces esa es una discusión, como te digo, difícil también con los anunciantes, porque los anunciantes se están acostumbrando a que ellos, no sé, le pagan a un influencer y solo y te el dicen influencer lo dice como cualquier cosa. Exacto, y solo hablará maravillas de tu producto y jamás se le ocurrirá dar una información en contra de ese producto. Sí, yo insisto en un tema y es, hay también una regulación y los jueces pueden tener última palabra a las autoridades en ciertas cosas. Ahora que mencionabas el tema de los argumentos de los canales, hay normas de protección al consumidor donde en temas de publicidad engañosa el medio es solidariamente responsable, lo cual tiene algún sentido. Hay normas como las de medicamentos, que era un poco lo que se estaba hablando, donde el INVIMA tiene unas facultades y tiene unas autorizaciones que dar. Entonces, dentro del marco del Estado de Derecho, pues sí hay unas normas que son las primeras que en efecto tienen que tener en cuenta los medios. Y si con base en su análisis jurídico consideran que no pueden publicar algunas cosas, pues el anunciante lo tiene que entender. Y al final del día, pues parecería difícil que un juez fallara en contra de eso. Y si lo hace, pues está la vía jurisdiccional hasta la última instancia para tratar de defenderlo. Werner mencionaba, digamos, en términos de cuando estábamos hablando de las vacunas y de la salud y todas esas cosas, y se habló del daño a la sociedad que pueden causar ciertos anuncios, pero tenemos, por ejemplo, el caso de el tabaco y el alcohol, ¿sí? Son legales, pero el exceso produce daños para la salud. La salida no sería en esos casos lo que están haciendo el alcohol y el tabaco, es decir, en medios se restringe el horario en que se publican y además se hacen advertencias en las cajetillas que son perjudiciales para la salud. Esa no podría ser una salida en general. ¿Para otros temas? Exactamente, cuando, como señala el profesor Restrepo, cuando lo que daño debería propender es proteger a la comunidad y no causarle daño.
Sí, seguramente sí, pero en principio yo preferiría que hubiera menos regulaciones Ya. y menos franjas y menos cosas. Yo sí coincido con que el tema de la libertad de expresión, tanto desde el punto de vista del contenido periodístico como desde el punto de vista publicitario, exista. Por eso me gusta más el tema de la autorregulación, o sea, el tema de Ujú. llamar a la conciencia a los que han producido tradicionalmente cosas. Hace 30 años, cuando todos fumábamos, no sabíamos la cantidad de cosas que eso produce. Hoy en día, cuando eso se sabe más, pues hay una mayor conciencia y las mismas compañías tabacaleras están evolucionando a otros productos y es probable que en 10 años ya no produzcan tabaco, es probable que sean de otro tipo de cosas de consumo para la gente. Entonces, yo soy un poco más resistente a los Ujú. temas de regulaciones. Listo. Fidel, sobre ese tema. Ahora, serían muchos los temas que de pronto tendrían que ser regulados y Sí. se pone uno a pensar en lo que le hace daño a la gente. Pero es una alternativa, dijéramos, para Es productos lo que me pregunto, médicos, que hay dos etcétera, ¿no? esos casos concretos, ¿no? Sí, Alcohol y tabaco. me parece que ahí están los ejemplos y Werner un poco decía, o sea, hay un marco regulatorio de la publicidad que está en efecto, ojalá sea lo menos restrictiva, digamos, porque llenarnos de leyes, por lo general, eso empieza a correr la línea de nuevo. Ujú. Pero creo que ese es otro tema, digamos, aquí me parece que estamos hablando desde la decisión del medio si publica o no una publicidad. Las regulaciones, pues obvio que tenemos que cumplirlas todos. Todos. Y en eso, digamos, pues nadie va a ir en contra de las regulaciones. Entonces sí creo que puede ser un camino en cosas como esas, pero pues hay otros temas que no son tan claros Claro. y que no sé si va a haber la regulación, no sé. Sí, una pregunta entonces que plantea Fidel y es la que planteábamos inicialmente. ¿Puede tener el medio la libertad de poner una publicidad o no ponerla y se debe meter la justicia o no? Y bueno, la opinión pública siempre tiene derecho a meterse y a criticar y a opinar y todo eso porque es Obvio. parte del juego de hoy. Criticar los contenidos o criticar la publicidad. Dijéramos, ese es parte del juego. Que no les guste que se puso una publicidad, critique y el medio puede salir y dar una explicación o no darla también. Es parte de la libertad de expresión. Aquí la pregunta, insisto, como la plantea Fidel y como se las estaba planteando, es qué libertad tiene el medio para publicar una información o para no publicarla. Y el juez en ordenar que se publique o que no se publique. Y aquí veo que hay como disparidad de opiniones, no sé si estoy así, porque Fidel dice, tal vez que el juez no diga qué es lo que debo publicar o no publicar como publicidad, y Werner dice, hay que acatar lo que diga el juez. En última, siempre hay que acatar lo que digan los jueces, evidentemente, pero es un poco lo que quisiéramos y los periodistas casi siempre queremos que los jueces no nos digan lo que hay que hacer en los medios de comunicación, dijéramos como el deber ser, ¿no? Aunque muchas veces llegan al punto de decir qué es lo que deben publicar. Profesor Restrepo. Otra preocupación que yo tengo, Fidel Werner, tiene que ver con esta nueva forma de hacer publicidad en la cual muchos medios de comunicación tienen, por ejemplo, en sus páginas, un nicho, un pedacito donde una generadora de contenidos publicitarios, no sé cuál será el nombre técnico, como por ejemplo Google o Facebook, ponen unos avisos que ellos mismos comercializan. En ese caso, pues los recursos son bienvenidos, necesarios, pero los medios de comunicación pierden la posibilidad del control sobre la pauta. Esto vale la pena mencionar. Fue el mecanismo que se utilizó, por ejemplo, en los Estados Unidos o en la Gran Bretaña en el debate del Brexit, en el debate electoral del Brexit, fue lo que se utilizó a través de campañas para influir en los votantes, porque además ese mecanismo permite los avisos dirigidos a las personas, de acuerdo con un perfil de esas personas, y permite influenciar, dicen algunos, la dirección del voto en esos casos. ¿Deberían los medios no tener ese tipo de publicidad para recuperar el control sobre lo que se publica? Eso es imposible. Con esa necesidad de recursos lo veo difícil. Le pregunto a los invitados, Fidel, la publicidad que llega de derecho de Google y de las plataformas digitales, sobre la cual ya no tiene control el medio, ¿no? Ni control ni gana mucho con eso, ¿no? Le dan las migajitas que sobran, pero es una fuente de ingresos hoy en día. La publicidad claramente se está yendo hacia allá porque pues te llega al target exacto, algo que los medios no podemos, con lo que no podemos competir de alguna manera. Pero sí, a mí eso es lo que pasa con estos debates, ¿no? Que digamos que hubiera yo decidido que no se publica la famosa publicidad de este abogado y hubiera posiblemente llegado por programática y hubiera salido al lado del aviso del espectador, o en Twitter o en Facebook también, con nuestros contenidos ellos venden publicidad. Entonces por lo menos esa plata se quedó en el espectador.
Esa es una ventaja. Realpolitik. Werner Sitzmann de AMI, a propósito de la pregunta del profe, esa publicidad que llega por otras vías y no directamente a través del medio de comunicación. Sí, pues fíjate que alrededor de lo digital siempre hay como un asombro, ¿no? Eso de dónde viene, eso quién lo hace, el código, etcétera. Y efectivamente son unas tierras raras. Pero El algoritmo. El algoritmo, pero al Ajá. final los principios son los mismos. Lo que pasa es que con el algoritmo y con el aliado tecnológico estamos aprendiendo y estamos experimentando. Entonces, mientras que entendemos bien cómo es el tema y le aplicamos los principios, pues al final debemos llegar a la misma conclusión, que es el respeto por la audiencia. Fidel alcanzó a tocar un tema, pero quiero ponerlo un poquito sobre la mesa con más claridad, y es en esta época en donde todo está cambiando, movimiento de placas tectónicas, la llama María Elvira, se ha cruzado mucho esa frontera entre contenido y publicidad. Los influencers la rompieron completamente. O sea, los influencers dicen lo que sea, comentan lo que sea. Pero ¿qué pasa en los medios de comunicación y cómo lo estamos haciendo? Estamos siendo claros con nuestras audiencias sobre esto es un contenido patrocinado, esto es un publireportaje, porque cada vez más, y esa es una preocupación, los anunciantes están pidiendo que los contenidos se publiquen como si fueran parte del contenido editorial. De hecho, la Liga contra el Silencio publicó hace unos meses una información en la cual daba cuenta de la preocupación y mencionaba concretamente medios que decían, publicaron esta información y nunca dijeron que era pagada, concretamente por la alcaldía, por ejemplo. Lo estamos haciendo bien, nos hace falta un poco más. Los anunciantes estarán conscientes del daño que se hace cuando se pone una publicidad disfrazada sin decirle a la gente que eso es una publicidad. Le pregunto inicialmente a Fidel. Pues yo diría que ese es el diálogo más difícil de ese que preguntaba ahora José Manuel, con el área comercial, digamos, del periódico. Porque sin duda la presión de los anunciantes cada vez más es a que sus contenidos salgan como sin ninguna identificación. Yo creo y defiendo y seguiré defendiendo mientras esté en El Espectador que cualquier información en la que medie algún tipo de relación comercial debe ser identificada de alguna manera, que siempre el lector entienda que ahí medió una transacción comercial. Pero es una pelea dificilísima. Todos los días peleamos y qué palabra le ponemos y cómo lo identificamos y qué tan grande sale el texto y si sale al comienzo o sale al final. Es una pelea muy dura precisamente porque los nuevos medios, las redes, los influencers, pues están acostumbrados a acceder a eso sin ningún problema. Y los anunciantes se están acostumbrando a eso y creen que los medios debemos hacer exactamente lo mismo. Werner, sobre ese tema, si lo estamos haciendo bien, si falta un poco más de claridad y si el debate se está dando también entre los anunciantes y entre los empresarios, porque una cosa es lo que planteamos los periodistas y otra cosa es lo que plantean obviamente quienes tienen que salir a buscar el dinero para que los periodistas podamos hablar. Sí, yo a nivel gremial diría que más que la gran pelea, como dice Fidel, debe ser el gran diálogo. Y yo creo que tenemos que construir eso. Tenemos que hacer pedagogía con los anunciantes. Yo he estado sentado con anunciantes hablando del tema y me he encontrado con anunciantes que incluso me han hecho llegar mensajes de cuestionamiento a los medios porque no les gusta como audiencia ver contenidos que saben que son vendidos, que parecen como editoriales y dicen eso me lleva a tener menos confianza en ese medio, anunciantes. Esos son los anunciantes que quisiéramos tener. Claro. Y Pero también debería haber acuerdo entre los medios precisamente para que todos tengan la misma decisión de que lo que es pagado tiene que ser transparentado, si esa es una palabra... Sí. digamos, Castiza, y si no, no la inventamos. Y si no, no la inventamos, que cada rato inventamos palabras. Porque me parece que si hay un acuerdo entre los dueños de los medios, o entre los directores de los medios, o entre ambos, de que todo aquello que es pagado tiene que ser explícitamente, sobre todo en esos contenidos, digamos, institucionales de las alcaldías o de los institutos y todo, que sea claramente para eso va en beneficio del medio, y también es legítimo que las entidades y las alcaldías pues quieran publicitar lo que están haciendo, es legítimo, pero que quede claro para las audiencias, para los oyentes, para los lectores, que eso es pagado por la institución. ¿No sería también que se requiere ese acuerdo entre los medios? Yo no sé si acuerdo expreso, pero unos estándares de la industria uno piensa que sí deberían existir, como han existido siempre en relación con muchos de estos temas. Entonces yo sí creo que un estándar que dice que éticamente y de cara al respeto a la audiencia se debe distinguir entre lo que es un contenido pago o publicitario de un contenido editorial, sin lugar a dudas sí. Fidel.
el deber ser y el ser. Sí, pues no hemos llegado a ese acuerdo, aunque hemos tenido el tema, lo hemos planteado en sesiones de AMI, hemos estado analizando el tema, pero bueno, lo que pasa es que cada uno ve las cosas a su manera y hay quienes sí cumplen eso y quienes no, y pues tampoco vamos a negar aquí que la situación de los medios en cuanto a ingresos son muy difíciles. Hoy ir detrás de la plata pues es un camello, o sea, yo entiendo a la gente con la que no peleo, Werner, yo dije, diálogo difícil. Es un diálogo difícil. Es muy difícil traer las platas y yo entiendo que ellos, si eso es lo que está vendiendo. Lo que está vendiendo Claro, y así pero, es como lo quieren, pues ellos quieran imponerlo. pero no, digamos, el activo de los medios es la credibilidad. No Hay se que pierde cuidarla. credibilidad cuando no se hace transparente todo eso. Es decir, no hay en esa ventanita de diálogo que tiene que abrirse, no se puede. Digamos, no puede ser que los departamentos comerciales no entiendan que el activo es la credibilidad y que la credibilidad vende. Es decir, que no solamente es ponerse de rodillas y decir, nosotros hacemos todo lo que ustedes quieran con tal de que nos den los 20 milloncitos, sino que, hombre, la credibilidad del medio es un activo que es rentable. Digamos, ese discurso nos está faltando. Y que es un activo rentable de la sociedad. Ahí es donde uno Claro, tendría que rentable de la pedir sociedad, a pero digamos, los como lo estamos viendo anunciantes, desde a la las empresa, empresas de también es medios, rentable para la a los empresa. periodistas, que la credibilidad es un activo y que hay que cuidarla. Y se cuida entre todos. Es Claro, decir, de acuerdo, entre pero es todos. que lo más difícil es venderle a los departamentos comerciales la credibilidad como rentable. Ese es el diálogo más difícil con los departamentos comerciales, que están dispuestos, y lo digo con toda la crudeza, hasta a vender a la mamá con tal de conseguir 4 pesos. Y hay que vender, no a la mamá, hay que vender para poder sostener a los medios, No, porque pues claro. ese es otro debate y seguramente lo vamos a dar y yo los invitaré nuevamente porque hay que dar el debate, por supuesto, de la sostenibilidad financiera de los Claro. medios de comunicación, porque para nadie es un secreto que se está pasando por un momento que es difícil, por un momento que es malo y que ha generado, por supuesto, pérdidas de empleo, salida de periodistas, cierre de medios, cosas que son absolutamente preocupantes y que nos deberían sacudir no solamente a los periodistas, porque la gente en este momento, además que se ha puesto de moda tirarle piedra al periodista, ese es el deporte del momento, no entiende que cuando se van perdiendo escenarios de libertad de prensa es la sociedad la que está perdiendo, y es ahí donde uno diría anunciantes, empresarios, el empresario mismo debería cuidar la credibilidad de los medios de comunicación, Claro. es decir, es un diálogo en ese sentido, sí que tenemos que dar periodistas, directivos de empresas, de medios de comunicación, anunciantes, empresarios en términos generales, para proteger un poco la calidad de los medios de comunicación y la transparencia. Sobre esto volvemos a hablar, señores. Don Fidel, muchísimas gracias, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Y seguimos en el debate. Fidel Cano, director del Espectador. Y Werner, muchísimas gracias también por estar aquí. Hay A muchos ustedes por temas la para hablar invitación. de los medios de comunicación, Muchas gracias. de modo que el diálogo sigue. Werner Sitzman, de la Asociación de Medios de Información. De esto hay que hablar en voz alta, decimos siempre aquí en RCN Radio. Debemos ser transparentes porque nos debemos a la opinión pública, saber qué pasa, cómo pasa y debatir de cara a la gente estos debates. Hoy estábamos hablando de pauta y contenido, hasta dónde se cruzan, hasta dónde se tocan y qué tanta libertad tiene un medio de comunicación para publicar avisos los que quiera o publicar los que no quiera. Varias opiniones sobre el tema. 8 de la mañana, 42 minutos. 8, Rebobine de 2 horas. 8:42 en RCN Radio. Usted escucha RCN Radio.